22 días el primer mes del año 2020. 22 días difíciles, 22 días críticos, 22 días preocupantes. ¿De verdad? Un mes, hijo, que ha dejado mucho de qué pensar. Un mes en el que aún vemos cómo la delincuencia es quien tiene el control. En este mes y en este año, donde vemos todavía problemas serios, hablando económicamente. Problemas, por un lado, ya valga algo de año con año, con los meses que sabemos de la cuesta. Enero y febrero, los meses de la cuesta, después de los gastos que tenemos en diciembre y los primeros días todavía de enero. Así es. Pero a esto agreguémosle la mala administración o una mala administración de los diferentes gobiernos, una mala administración en los recursos, desde que se roban el presupuesto, desde que desvían recursos, desde que se enriquecen en sí y no les importa en lo absoluto el pueblo. Hay trabajadores del propio gobierno, de los diferentes niveles, municipales, estatales, incluyendo federales, que aún todavía les deben algunas prestaciones, que aún todavía en muchos lugares les deben nómina. Problemas serios en ese tema. De verdad, querido Vittorio, un tema que yo me pregunto y siempre me he dicho, es de verdad increíble. Es increíble que los gobiernos, teniendo un ingreso, porque hay ingresos por impuestos y demás en un municipio o en un estado, además de la partida presupuestal que tiene para cada rubro, para cada tema en sí, un municipio o un estado, de verdad, en sí, tienen recursos. Es increíble que no tengan para pagar la nómina de los trabajadores, de verdad. Esto es una realidad. Y no lo tienen porque lo desvían, porque lo justifican, se lo gastan en otras cuestiones y no les importa en lo absoluto el bienestar del trabajador. Una realidad que se vive en gran parte del territorio mexicano, en gran parte, de verdad, de los gobiernos de nuestro país. Y esto agreguémosle, híjole, los temas que conocemos, que sabemos ya de manera cotidiana, los problemas sociales, los problemas de salud, los problemas de inseguridad, los problemas graves de verdad en el que los gobiernos, y en particular algunos gobiernos, llámesele estatales, municipales, y en fin, problemas que sabemos ya de manera cotidiana, conocemos, que vemos día a día en los diferentes lugares. En el estado de Michoacán, híjole, es triste conocer, es triste saber, es triste luego, de verdad, querido Vittorio, híjole, tener que informarle
de lo que día a día se registra en temas de inseguridad en los diferentes rincones del estado de Michoacán, hablando en particular del estado de Michoacán. La violencia no para. Los grupos criminales dando muestras de músculo de manera constante. Los grupos criminales, híjole, haciendo de las suyas. De verdad. Y no vemos, desde mi muy personal punto de vista, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, que lo hago constantemente, no vemos que la estrategia en este tema dé resultados. Es triste, de verdad triste y lamentable. No vemos que la estrategia en temas de seguridad detenga a los principales objetivos criminales. De verdad. Luego vemos enfrentamientos, vemos emboscadas en contra del ejército, de la Guardia Nacional o de las policías estatales. Emboscadas donde en pocas y contadas las ocasiones sabemos de resultados positivos, de verdad. Los criminales siempre salen exitosos. Los criminales, lamentablemente, tienen luego pocas bajas o pocos, pues sí, detenidos, de verdad. Son contadas, pero nunca vemos, querido Vittorio, que se detenga a un objetivo criminal, a los principales líderes criminales. Esos nunca los tocan, de verdad. Si realmente hubiera una estrategia, lo he dicho en repetidas ocasiones, y de verdad, se les daría por un lado financiero. Tratarían de reactivar fuentes de empleo y pegándole, mire, por el lado financiero a los criminales, no tendrían con qué por allí pues financiarse en sí. Por supuesto, cuidar, operar, buscar que estos criminales no continúen delinquiendo. La extorsión, un tema cotidiano, un tema que día a día se repite y que de ello luego es como se financian, de ello es de lo que viven. La extorsión y la venta de drogas, lo que no hacían antes. Anteriormente las drogas las sacaban del país. Las drogas no se consumía poco en nuestro país. El día de hoy, los criminales son encargados de distribuir y reclutar adictos, buscar adictos, hacer adictos. El día de hoy le venden drogas incluso fuera de las escuelas, con total impunidad. El día de hoy le venden drogas en cualquier esquina, constantemente. Lo vemos, lo sabemos, las autoridades lo saben y no pasa nada. Es triste y lamentable, pero es una forma ahora de operar de los criminales, una forma de, pues, financiarse. La venta de drogas ya en nuestro país. Ahora buscan
al consumidor mexicano. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Y así las cosas en el estado de Michoacán. Los criminales, pues luego de aliados incluso de las propias autoridades, o las autoridades aliados más bien de los criminales. Y así no se combate. Así no se tienen resultados o se tendrán resultados en contra de los criminales. De verdad. De aliados, no. Pero bueno, los criminales de esa manera seguirán siendo los exitosos, seguirán por ahí haciendo de las suyas, seguirán ejecutando, seguirán marcando territorios, seguirán teniendo el control de los diferentes o de las diferentes plazas, y esto seguirá. Es triste y lamentable, de verdad, querido auditorio, pero esto es imparable, imparable. Van 14 mujeres asesinadas en el estado de Michoacán. 14 mujeres, nada más en este año, o lo que lleva del año de este 2020. 14 mujeres, y son ya 126 asesinatos, lamentablemente, en lo que va del año, de estos 21 días del primer mes. 126 homicidios, 14 mujeres, entre ellos 3 policías y 2 niños. Es lamentable. 2 pequeños que apenas comienzan a conocer de la vida, de verdad, porque los criminales no respetan niños, mujeres ni ancianos. Es triste y lamentable, de verdad. El tema de corrupción, híjole, que es parte que va de la mano con este tema delictivo, que este tema de delincuencia en el estado de Michoacán. El tema de corrupción que ocupa el primer lugar, los primeros lugares en el estado de Michoacán. Primer lugar el estado de Michoacán a nivel nacional. Así como usted lo escucha. Michoacán, además de ser uno de los estados más corruptos del país, es uno de los estados más inseguros. Es triste y lamentable, pero así. Hoy en día, híjole, Guanajuato, un estado vecino precisamente del estado de Michoacán, pues está llevando los récords en homicidios. Así. Y Michoacán, allí de la mano con el estado de Guanajuato. Es triste y lamentable, pero pues una realidad. Que esperemos de verdad que el gobierno o los gobiernos ya actúen, que los gobiernos ya de verdad pues den resultados positivos, porque de lo contrario, así como vemos y así como van las cosas, es cada día más difícil la situación.